Muy buenos días, estamos ya comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy tendrá por título Una multitud necesitada. Y estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 6, de los versículos 1 al 15 y del 25 hasta el 35. Te invito para que te quedes con nosotros y juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. También te invito a que oremos en este momento. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Gracias por todas las cosas buenas que nos das. Gracias, Padre, porque creemos firmemente que tú mantienes el control y el gobierno de todas las cosas. Por eso, en esta hora, te queremos suplicar que recibas la gratitud de nuestro corazón y al mismo tiempo esta súplica de que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas comprender tu palabra y captar el propósito y el mensaje que tú ya tienes preparado de antemano. Al mismo tiempo te suplicamos que seas con todas aquellas personas que pasan por alguna tribulación, sé con los enfermos, sé con los médicos, enfermeras, camilleros, con los intendentes, con todos aquellos que prestan algún servicio en los hospitales o incluso en casa, aquellos que están ayudando a algún enfermo. Toda la gloria y toda la honra para ti, porque solo tú eres digno, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Juan 6, del 1 al 15. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todos los que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Amén. Juan 6 del 25 al 35. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?
insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado Jesús da pan a 5,000 personas. Y esto estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Y entendemos entonces que en los temas anteriores vimos cómo Jesús habla o interactúa con Nicodemo, una persona que era trabajadora, una persona buena, una persona que tenía una posición en la sociedad, ahí en su cultura, en su sitio, y bueno, y él le habla acerca del nuevo nacimiento, ¿no? Asimismo, también vimos un poco más adelante respecto a esta mujer samaritana que había tenido una vida que era conocida por todos, incluso por ella misma, que había estado alejada de los propósitos de Dios. Y también para ella Jesús tiene un mensaje, tanto para Nicodemo como para esta mujer samaritana. Y vemos como que los dos, estas dos situaciones. Uno, quien era una persona buena, pero a pesar de eso Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y aquí a una mujer que era conocida por desobedecer la voluntad de Dios, y también a ella le dijo que él, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser, él podía ser esa agua que podía quitarle la sed eternamente. Es decir, él es la fuente de saciedad. Y ahora vemos a este conjunto de personas 5,000. 5,000, y por ahí dice en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, y entonces se empieza a desarrollar esto que acabamos de escuchar en la palabra de nuestro Dios, y vemos cómo es que ahora vienen las preguntas, ¿no? Las preguntas, una vez que está la gente buscaba a Jesús. Jesús ya tenía una fama reconocida por los milagros que había hecho. Así es que Jesús ahora lo buscaban porque todos tenían algo que necesitaban. No sé si a ti alguna vez te ha pasado, pero hay ocasiones en las que dices, yo quisiera, no sé exactamente qué, estoy buscando, pero no sé exactamente qué. Bueno, esto era una situación que pasaba con estas 5,000 personas. Así es que ahora viene la situación pues para alimentar a tanta gente, ¿no? Y yo no sé también si alguna vez te ha pasado cuando tu papá se acercó contigo y te preguntó y te dijo, pues, ¿cómo crees tú que deberíamos de hacer para solucionar tal cosa, ¿no? Seguramente cuando somos niños, los papás se acercan a nosotros y nos preguntan como para que tratemos de reaccionar y ellos nos guían. Bueno, el Señor Jesucristo algo similar hace en este momento. Y les pregunta y dicen, pues ahora sí que básicamente lo que hemos leído aquí es, pues, ¿qué necesitamos para alimentarlos, no? Igual que tú y yo, si nos hubiera preguntado el Señor Jesucristo, hubiéramos sacado nuestra libretita, nuestro lápiz o calculadora o no sé, y hubiéramos hecho cuentas y hubiéramos dicho, ¿sabes una cosa? Pues ocupamos tanto, o sea, es una cantidad tan grande que es el equivalente a tanto tiempo de trabajo de un jornalero, cosa que no tenemos. En ese momento la respuesta es nuestro poder económico no alcanza para poder alimentar a tantas personas. Entonces, hubo alguien por ahí que le dice, bueno, pues
tenemos estos elementos para que pudieran comer, ¿no? Estos peces que viene de esta multiplicación, estos alimentos, estos panes y estos peces. Pero aquí lo importante es que Jesús da pan a 5,000 personas y eso es algo extraordinario, eso es algo maravilloso por sí solo. Pero todavía más grande que el hecho de darles el alimento es precisamente el mostrarles de la capacidad de nuestro Señor, por supuesto, el dueño de todas las cosas, pero además también qué era lo que ellos estaban buscando, ¿no? O sea, primero, ¿en dónde está nuestra seguridad? Cuando estamos enfrentando algo, nosotros que decimos que ya conocemos a Jesús, ¿en dónde está nuestra seguridad para resolver las cosas? ¿En las cuentas que hacemos? ¿En la infraestructura que tenemos? ¿O descansamos primordialmente en que Dios tiene el control de todas las cosas? Eso es un punto importante, ¿no? Y también es esa pedagogía maravillosa, divina de parte de nuestro Señor, quien se acerca y nos pregunta, bueno, ¿y cómo ves las cosas, no? Para que reaccionemos y recapacitemos y no creamos que son cosas fortuitas. Cuando nosotros analizamos y tenemos un problema a resolver, intentamos, buscamos y nada, y nada, y nada, y de pronto nuestro Dios nos ayuda a resolverlo. Esto contrasta y vemos nuestra limitación con lo amplio, lo grande, lo poderoso que es la facultad que tiene Dios para resolverlo todo. Eso es por un lado. Y por otro lado también es que Jesús, pues, les dice un poco más adelante, bueno, ya que han recibido el alimento, trabajen, está bien para trabajar, es bueno comer, eso por supuesto se entiende, pero Jesús les hace un exhorto y les dice, pero no trabajen solamente por el pan que nos alimenta, sino que por el que, este pan que es para vida eterna. ¿Y quién es este pan para vida eterna? Pues es nuestro Señor Jesucristo. Ese es un símbolo, este pan es un símbolo. Y yo te invito a que juntos sigamos analizando esta, eh, este mensaje que seguramente te puede confrontar a ti y a mí con respecto a nuestras necesidades. Y vamos al punto número 2 y es denominado Jesús el pan de vida. Estará basado en Juan capítulo 6 versículos del 35 al 40, más o menos por ahí. Bueno, y aquí viene esta hermosa revelación, esta hermosa manifestación, cuando nuestro Señor Jesucristo, a sí mismo, es haciendo una alusión a su propia persona, dice que yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, es una manera tan gráfica de entender que de qué se trata esto de Jesús, es decir, dice yo soy, dice Jesús, el pan de vida. Bueno, el pan de vida obviamente es un alimento, el pan en sí es un alimento. Aquí estamos hablando de una manera simbólica, pero de una auténtica verdad eterna. Es precisamente que Jesús es el pan de vida. Y el pan es un alimento. El pan es algo que pues es el símbolo cuando hablamos de la alimentación, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Bueno, está hablando que Él es el pan de vida eterna, ¿no? Es la alimentación que necesitamos. Y aquí vendría la pregunta, bueno, ¿de qué nos estamos alimentando nosotros? A pesar de que ya conocemos de Jesucristo, a pesar de que hemos escuchado o tal vez asistido incluso a alguna iglesia, cualquiera, y a pesar de eso, nos seguimos alimentando con muchas otras cosas. Y nos alimentamos con, a veces hasta con prejuicios, a veces con situaciones que cultural o socialmente son buenas, son aceptadas, pero eso no es un alimento para vida eterna. Ese no es el pan para vida eterna. Jesucristo sí. Entonces es muy interesante ver cómo incluso hoy en día hacen medición de la calidad de vida, vamos a mencionarlo de esta forma, ¿no? Algunos dicen, midiendo la cuestión de calidad de vida o satisfacción en la vida,
Pues que si tienes un coche, estás en un estatus, que si tienes una televisión, que si tienes una computadora, que si tienes un celular. Y son cuestiones físicas con lo que tratan de medir la calidad de vida. Sin embargo, aquí de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo es eh, la vida eterna. Y si nosotros queremos o nos centramos o autocentramos en situaciones terrenales y no volteamos a ver lo eterno, pues nos quedamos atorados aquí, nos quedamos, nos desgastamos, nos enojamos, nos frustramos, porque nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. En las que sí dependen de nosotros, por supuesto, tendríamos que ocuparnos. Y en lo que hoy a ti y a mí Dios nos llama que nos ocupemos es a alimentarnos de este pan de vida eterna, quien es nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos estamos alimentando para afrontar el futuro? ¿O nos alimentamos de situaciones en confianza para nuestro Dios o en desconfianza o en temor? Nada más quisiera hacer un pequeño paréntesis. Este concepto de la vida eterna y de disfrutar y de alimentarse no significa que únicamente será o se desencadenará el día que nosotros dejemos de vivir aquí, de existir aquí, sino que desde este momento debemos de alimentarnos de este pan de vida eterna que es Jesucristo, y al hacerlo, entonces entenderemos y descansaremos y soltaremos cosas que traemos cargando. Y al mismo tiempo, si pudiera caber aquí la ilustración, eh, en el alimento, Jesucristo simboliza el alimento adecuado, correcto, que nutre. Ese es para vida eterna. Y todo lo demás, los aspectos terrenales, los aspectos ególatras, los aspectos perecederos, bueno, sería un equivalente a la comida chatarra. Jesucristo es el verdadero nutriente. Jesucristo es el pan que bajó del cielo. Es hermoso porque todo lo demás, todo lo que nosotros pudiéramos buscar para resolver terrenalmente hablando, pues ha nacido aquí en la tierra, ha estado aquí. Entonces tratamos de resolverlo con métodos totalmente y absolutamente terrenales, así lo claro. Pero ¿por qué es que Jesús es la verdadera solución? Porque Jesús bajó del cielo, porque es el maná, el pan que baja, auténtico, espiritualmente eh, eh, pleno, lleno, que nos va a alimentar y nos dará una visión distinta, nos va a nutrir, vamos a disfrutar y al mismo tiempo nos preparamos para la vida eterna. Jesús, el pan de vida. Y ya estamos llegando al punto número 3, que es denominado cómo saciamos nuestra hambre. Está basado precisamente en los versículos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 6, un poquito más hacia adelante, el versículo 54, 55, donde viene este ejemplo de cuando el Señor Jesucristo, haciendo una ilustración, dice, hablando de manera simbólica, pero repito, de manera totalmente cierta y contundente, dice, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Si alguno come de este pan y bebe vivirá para siempre. Este pan es mi carne que deberá, que es para alimentar y para, pues precisamente, darnos vida a nosotros. Es de lo que está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos está diciendo entonces que Él es el que nos da la redención, es el que da la saciedad a esta hambre espiritual, porque al nosotros tenerle a Él, entonces, como alguien dijo correctamente, teniendo a Cristo lo tenemos todo. Y sin Cristo no tenemos absolutamente nada. Es muy hermoso ver cómo nuestro amado Señor Jesucristo ha tenido el tiempo para dedicar y para explicar que precisamente en la cruz del Calvario su cuerpo es, de alguna manera, es el cumplimiento de la ley y es el que ahora a nosotros
cuando nuestro Señor muere en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos salvación y pasamos de muerte a vida. Es por eso que cuando el Señor de manera simbólica dice que si comen este pan y beben de esta copa del producto de la vid, entonces estamos comiendo el cuerpo y la carne, el cuerpo y la sangre de Cristo, perdón. Entonces es un símbolo, por supuesto, que es contundente, porque este símbolo está apuntando hacia la cruz del Calvario y a nosotros nos está diciendo que Él es el que nos va a saciar. Él es el que va a evitar que nos frustremos, porque nuestras cargas ahora son depositadas en Él. Y al mismo tiempo es una invitación para que disfrutemos. En lugar de que nos frustremos, mejor es que disfrutemos. Y lo vamos a hacer saciados, plenos, porque solo en Jesucristo hay plenitud de gozo, porque Cristo es el todo en todo. Es nuestro todo en todo. Eso es Jesucristo para nosotros. Por esta razón, nosotros creemos que en Él están todas las cosas, como viene en Colosenses, como dice en Colosenses 3:11, y por eso es que nada nos puede separar de Él, porque Él nos nutre, nos alimenta, nos da esperanza, nos da visión y nos da una actitud espiritualmente mucho más descansada, pero al mismo tiempo mucho más gozosa. Eso es lo que sucede. Hago una reflexión final, y si tú te puedes ver aquellas personas, algunas porque no tienen dinero y no pueden comer saludablemente, otras que a pesar de que tienen el recurso, su organismo no está diseñado o tiene algún problema y no pueden obtener los nutrientes, y pues el semblante incluso es evidente, ¿no?, de que algo está mal. Pero por eso es que también hemos sido llamados nosotros a hacer luz, a tener esa alegría, a tener ese gozo de la salvación. Y así como esos 5,000 que después de que fueron alimentados y saciaron su hambre temporalmente terrenal, así en ese ejercicio, es lo mismo, pero ahora espiritual. Te invitamos a que busques de Jesucristo, a que todos juntos reconozcamos que Él es el que sacia nuestra hambre, Él es el pan de vida eterna, y que solo en Jesucristo hay plenitud de gozo. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre tu casa. Que tengas una excelente semana y que al vivirla en Cristo Jesús puedas ser nutrido y puedas disfrutar al máximo de las bendiciones que seguramente Dios tiene preparadas para ti. Dios te bendiga.